Bueno, ¿cómo están? Bendiciones. Este video es el complemento de la clase que tuvimos que suspender, digo, por la falta de suministro eléctrico acá en nuestra zona. Así que, bueno, vamos a retomar. Habíamos visto la anteúltima plaga, la plaga de tinieblas. Recordemos que todas las plagas estaban dirigidas a un golpe a cada deidad egipcia. Pero es interesante porque esta última plaga, la más importante, la número 10, no va a tocar a las deidades egipcias concretamente, sino que va a ir directamente un golpe, va a ser un golpe certero al corazón de Faraón y a los primogénitos. Recuerden cuando Moisés va a presentarse ante Faraón, la respuesta de Faraón es: ¿quién es Dios para que yo deje ir al pueblo a adorar al desierto? Bueno, esta es la contestación, digo, final de esa pregunta osada que hizo Faraón. Recuerden entonces que la última plaga afectaba al dios Ra, que era al sol. Por eso hubo tinieblas en todo Egipto, menos en la zona de Gosén, donde estaba el pueblo. Y la última entrevista y la última conversación que tiene Faraón con Moisés, en ese último encuentro, hay una amenaza de Faraón para Moisés, porque le dice que se largue. Dice, le gritó Faraón, 10:28 de Éxodo, le gritó: te advierto, le dijo, jamás regreses a verme, el día que me veas, morirás. A lo que Moisés le contesta: nunca más volverás a verme. Y eso fue lo que ocurrió. Ahora no van a ser más los mediadores, Aarón y Moisés, por el pueblo. Ahora quien va a dirigirse, quien va a hablar al corazón de Faraón, al corazón endurecido de Faraón, es el ángel de la muerte. El ángel que va a pasar por alto, que va a pasar por arriba de las casas que estén pintadas en sus dinteles con la sangre del cordero. Porque bueno, ahora viene una de las partes más importantes del Antiguo Testamento, que es la preparación de la Pascua. Todo el simbolismo que encierra esta preparación para que el ángel de la muerte pase por arriba de la casa de los israelitas y afecte la casa de los egipcios, es muy interesante. El simbolismo, la preparación, es muy interesante. Entonces, la plaga número 10 está dirigida a los primogénitos de Egipto. Y esta preparación, llamada Pascua o Pesaj en hebreo, es como de alguna manera la independencia para el pueblo de Israel. Es como la independencia o la fecha de la independencia para algunos de nuestros países, cuando celebramos nuestra independencia. Y este último juicio viene además con la provisión del Cordero Pascual. El Nuevo Testamento es el símbolo profético de la muerte de Cristo, de la salvación y del andar por fe por medio de la redención. Em, Además de la liberación de Egipto, la Pascua digamos, se constituyó también como el primer día del calendario judío, que es Abib o Nisan. Para nosotros sería marzo o abril. Entonces, el vocablo Pascua es pasar por alto o pasar de largo. Significa eso. Y esto entendía justamente lo que iba a ocurrir esa noche tan triste y lamentable para el pueblo eh, egipcio, donde no iban a tocar la casa de los hijos de Israel, siempre y cuando tuvieran
la señal, es decir, pintados en los dinteles y en los marcos, rociados con la sangre perdón, con la sangre del cordero, ¿sí? Y los detalles de la preparación del cordero es muy interesante y muy significativo. Entonces, el cordero debía ser un animal escogido, especial, perfecto, sin defecto, sin ningún, sin ningún tipo de defecto. Y tenía que ser joven, en plenitud de vida. Y esto tiene un mensaje profético y un simbolismo sumamente importante, porque es de la misma manera en que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, en plenitud de vida, sin manchas, sin pecado, irreprensible, a la edad de 33 años. Debía ser sacrificado por la tarde. Este es un segundo detalle. De la misma manera que Cristo Jesús fue crucificado. Los que vieron armonía conmigo recordarán que coincidía la tarde de la preparación del Cordero con la preparación de Jesús para su muerte, su crucifixión. Debía ser como el sustituto del primogénito, debía ser el sustituto del primogénito. Por eso murieron los primogénitos de los egipcios y no de los hebreos. Se supone, se estima, porque nunca se sabe, nunca se supo si alguno de los hebreos o algunas familias de los hebreos siguió los lineamientos y el mandamiento como la preparación, para que justamente no los afectara a ellos como familia. Entonces debían pintar los marcos, los dinteles con la sangre del cordero en la entrada de las casas. Esto tenía que ver con cobertura. Es una cobertura que hace posible que el ángel de la muerte no visite a esa familia. Cuarto requisito, debían quedarse dentro de la casa. No, no debían salir, tenían que estar protegidos. Y esto también tiene un mensaje para nosotros hoy como cristianos. Estar dentro del reino, estar dentro de la cobertura, estar dentro, protegidos por su presencia, es sumamente importante. El quinto requisito es que el cordero debían comerlo asado, de ninguna otra manera, con pan sin levaduras, con hierbas amargas. Y este cordero, en realidad, este alimento, era el que le iba a dar sustento para las jornadas. Recuerden que ellos comienzan su peregrinación por el desierto. Tenían que estar fortalecidos. De modo que este alimento, este cordero, era lo que iba a nutrir a ellos para las jornadas. Hay un paralelismo también con la celebración de la Pascua y la Cena del Señor. Bueno, cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, eso es nutrirnos también. Es el alimento que va a ser posible que nosotros salgamos fortalecidos para las jornadas, para lo que viene por delante. Hasta la próxima Cena del Señor. Sustento para las jornadas. Hierbas amargas que también simbolizaban que el peregrinaje y también el peregrinaje cristiano no siempre es dulce, ni agradable, ni placentero, sino que en este caminar y en este andar surgen problemas, dificultades. No creemos, definitivamente nosotros no creemos en un evangelio de oferta, aguachento, de aquellos que solo predican prosperidad y bienestar y que todo va a estar bien. Jamás la Escritura, jamás el Señor Jesús dijo que nuestra vida, una vez de conocerlo a Él, no iba a estar regada de situaciones difíciles y de problemas. Entonces, las hierbas amargas tienen que ver con eso,
tienen que ver como un mensaje, un símbolo, porque Israel iba a pasar por diferentes situaciones complejas, pruebas en el desierto. Y comerlos de pie, debían comerlos de pie. Era una comida ligera, rápida, tenían que estar listos para la salida, listos para la partida. Y acá cobra sentido el éxodo, porque recuerden que éxodo significa salida. Entonces, acá se concreta plenamente el mensaje del libro en este episodio, a partir de este episodio, ¿sí? Este es el evento, uno de los eventos más importantes del Antiguo Testamento. De hecho, Dios quiero decir, que esta celebración, esta observancia, debía ser en conmemoración perpetua. Es decir, que las futuras generaciones, los hijos de los hijos de los hijos, debían observar esta celebración. De hecho, se sigue observando. De hecho, los judíos creyentes, ortodoxos, lo siguen observando y fundamentalmente también la iglesia cristiana sigue observando, sigue haciendo el mismo recordatorio de aquella ocasión que el pueblo fue liberado de la esclavitud. Y este paralelismo es interesante porque también nosotros como cristianos fuimos rescatados de la esclavitud del pecado a partir del sacrificio del Señor Jesús. Entonces, las futuras generaciones debían celebrarlo y también es importante saber que fue una celebración familiar antes de ser una celebración nacional. Se celebraba en cada casa, tenía que ver con tenía una connotación hogareña. Cada familia debía reunirse y si era demasiado alimento, tenían que juntarse las familias para que todos pudieran compartir el cordero. Y el rito miraba tanto al protoevangelio, ¿se acuerdan? Génesis 3:15, la primera promesa mesiánica, y el sacrificio de Cristo en la cruz. Y a partir de ese primer sacrificio, y el más importante, surgen después las leyes ceremoniales, las leyes religiosas y las leyes civiles que vamos a ver más adelante en los otros libros. Y en el detalle, en realidad, de esta plaga, porque ahora tenemos que decir que este es un problema que Dios va a saldar con Faraón, concretamente, por el desafío de Faraón. ¿Se acuerdan? Del corazón duro, de que no sabe quién es Dios, ni le interesa saber quién es Dios. Ahora la contestación a esa pregunta viene por medio del ángel de la muerte. Y los detalles de esta plaga es estremecedora. Miren, vamos a leer algunos párrafos para entender lo doloroso y lo terrible que es lo que ocurre esa noche en Egipto. Aconteció 12:29. Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que está en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho y oído, y bendecidme también a mí. Bueno, acá en apariencia vemos que hay un faraón quebrado. Ya definitivamente convencido, después de tantos mensajes, después de tantas plagas, de que definitivamente tiene que dejar ir al pueblo. Pero el pueblo, como había profetizado Abraham en Génesis capítulo 15, sale además enriquecido.
Dios le había dicho por medio de Abraham que después de estar cautivos 400 años en tierra ajena, iban a salir con gran riqueza. Y literalmente lo que hacen es despojar a los egipcios. Oro, plata, alhajas, porque los egipcios habían entrado en pánico y los hebreos aprovecharon para despojarlos. Bueno, aproximadamente salieron 600.000 personas, que ustedes recuerden que no se cuentan las mujeres y los niños, con lo cual tendríamos que pensar que salieron unas 3 millones de personas. Y esto es un hecho muy relevante, muy significativo, porque además el hecho en sí que después este episodio es conocido históricamente por la nación a través de toda la escritura, también es interesante decir que con ellos salió un grupo de gente que no era de Israel, eran gentiles. Y de alguna manera es como un indicativo de que con el pueblo, la salvación que viene a Israel, también los gentiles son aceptados en el futuro. Bueno, existe un paralelo entre entonces el éxodo de Egipto y la salvación provista por Jesucristo. Egipto simboliza el mundo. Egipto simboliza el mundo. Faraón a Satanás. Y la esclavitud es la esclavitud que todos aquí experimentamos con el pecado antes de tener un encuentro con Cristo, antes de conocer al Señor y decidir seguirlo. Los medios de liberación, que son la sangre del cordero, eso es importante, sumamente importante tener en cuenta. El medio es la sangre del cordero y el medio eh, de nuestra redención también es la sangre de Cristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, piensen por un momento que un pequeño animal inocente, completamente inocente, murió para salvar a toda una nación de la misma manera que Jesús, siendo inocente, entregó su vida para darnos a nosotros la salvación eterna y la redención por nuestros pecados. Bueno, comienza la salida, ellos, ellos salen de Ramasés, después, eso lo vieron en geografía ustedes, salen de Ramasés, van hasta Secut y hasta Etam. Y de ahí comienza el propiamente dicho peregrinaje. Ahora, lo que va a acontecer ahora es una manifestación que lo va a acompañar a Israel en toda la jornada del desierto, durante 40 años, y es nada más y nada menos que la columna de fuego y de nube. Es decir, de alguna manera, la presencia de Dios en forma de columna y de nube, y esto va a ser protección y guía. Eso es muy importante, sumamente importante. Y comienza entonces este peregrinaje, llegan al borde del Mar Rojo, pero Faraón no se quedó simplemente con la desazón y la derrota, sino que quiso venganza y tomó la peor de las decisiones. Y entonces lo vemos, que Israel llega al borde del Mar Rojo y se encuentran acorralados por primera vez entre el mar y el ejército. Y evidentemente el corazón que nosotros pensamos que había sido tocado, quebrantado de Faraón, ese corazón duro, ese corazón faraónico, eh, no encontró límites y buscó venganza, tenía sed de venganza. Entonces fue a
querer exterminar a los hijos de Dios. Lo persiguen hasta el mar y cuando los israelitas, los hijos de Dios, el pueblo, ve la amenaza, comienza una de las tantas, 10 aproximadamente, un poco más, murmuraciones, una de las tantas murmuraciones. Ahora, ellos vieron las maravillas del Señor, vieron las plagas, fueron testigos, ellos tenían platea VIP para ver lo que ocurría, cómo Dios castigaba al pueblo y en Gosén no pasaba absolutamente nada. A ellos no los tocó las plagas, no los tocaron. Y ahora noten cuál es el planteo de un pueblo redimido, de un pueblo salvado, pero todavía con mente de esclavo. Versículo 11 dice, y vieron y dijeron, perdón, a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Esto es verdad o no es verdad? Bueno, en realidad no es así. No es así. Porque cuando Dios, o mejor dicho, cuando Moisés tiene el encuentro con Dios en la zarza, lo que Dios le dice a Moisés en el capítulo 3 del Éxodo es lo siguiente. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, esclavos, y he oído su clamor a causa del que los oprime. Entonces, es un pueblo esclavo o con mente de esclavitud, ya liberado, para decirlo concretamente bien, es un pueblo liberado, pero todavía tiene mentalidad de esclavo. Bueno, acaba de tener su primera y mala experiencia. Y esto es el principio de otras murmuraciones. En realidad, las plagas ejecutadas por Dios en Egipto duraron aproximadamente un año. Un año tardó Dios para liberarlos. Pero ellos tuvieron 40 años para seguir cautivos en sus mentes y en sus corazones. Porque después vamos a ver que esto es algo que se vuelve a repetir y se vuelve a repetir porque aunque ellos vieron los milagros de Dios, y aunque habían salido de Egipto, su corazón todavía estaba de alguna manera en Egipto. Bueno, y quieren volver de alguna manera a la antigua vida, quieren volverse. Dijo Moisés, que versículo 13 es, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, que hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Esto es un milagro sin precedentes, es algo que ocurre por primera vez. Dios hizo posible que las aguas del mar se detuvieran y que ellos pasaran en seco. 3 millones de personas aproximadamente pasando, cruzando el mar de manera milagrosa. Bueno, este hecho es tan extraordinario, tan trascendente, que en el imaginario colectivo de Israel, en toda la escritura, eh, en toda la historia de Israel, quiero decir, es recordado este cruce del Mar Rojo por los profetas, por los sacerdotes, por los salmistas, y es un hecho extraordinario que acompañó, que hizo posible
la salida y que de alguna manera también intentaba confirmar el poder de Dios en el pueblo, para que ellos además creyeran. Pero bueno, evidentemente esta murmuración, este espíritu de queja, lo siguió en todo su peregrinaje. Ahora sí, entonces comienza este peregrinaje por el desierto con algunos episodios muy interesantes, muy interesantes. Hay un libro que yo recomiendo, que es el libro del doctor Brian Bailey, que escribe acerca del viaje espiritual de Israel, que tiene que ver con los episodios que ocurren en el desierto. Si ustedes lo pueden conseguir, no sé si está en PDF, pero es muy, muy, muy interesante. Bueno, del 15 al 18, vamos a ver ahora algunos episodios. Y la verdad es que la pregunta es que siempre nos hacemos y que la gente se hace, ¿por qué Dios lo llevó por el desierto? ¿Para qué Dios lo llevó por el desierto? Dios tenía poder para llevarlo por otro lado, un camino de 11 días, pero lo llevó por la ruta más larga. Y además por un clima hostil, por un lugar donde hay faltas de recursos, porque el desierto es eso, el desierto es falta de recursos. Y de la misma manera que Dios había tratado en sus segundos 40 años con Moisés, ¿recuerdan? De la misma manera Dios quiere ahora tratar con este pueblo. Y esto es interesante porque el desierto para Israel fue como una escuela preparatoria para entrar a la tierra prometida. Recuerden la mentalidad de un pueblo esclavo por más de 400 años, 430 años. Entonces, ellos seguían todavía con una mente cautiva. Dios tenía que tratar con ellos porque el mejor lugar donde Dios puede tratar con sus hijos es por la escuela del desierto. Nadie aprende mejor que en la escuela del desierto, porque en el desierto no hay nada. No hay agua, no hay comida, no hay sustento, hay soledad. A veces parece que no nos escucha Dios en la inmensidad de ese desierto, pero de la misma manera que Dios estuvo al pueblo sustentándolo, por más que pensemos que Dios está lejos o que Dios se olvidó de nosotros, Dios nos guía en este peregrinaje, en este lugar que no es el que muchas veces nosotros deseamos, pero la providencia del Señor estuvo con su pueblo y estará siempre con nosotros. Bueno, Dios deseaba que dependieran solamente de Él, por eso los somete a diferentes pruebas. Y esta es la escuela del desierto también. Porque muchas veces el cristiano depende de recursos económicos, de recursos de salud, de recursos de personas, pero muchas veces tenemos que atravesar nuestros desiertos dependiendo solamente y exclusivamente de Él. Porque cuando estamos en el desierto, nadie nos llama por teléfono, nadie nos manda un mensaje, nadie se acuerda de nosotros, pero déjenme decirles que es absolutamente necesario y es por el lugar que Dios quiere que transitemos porque Dios quiere hacer algo sumamente importante en nosotros, como lo quiso hacer con su pueblo. Eh, dice la Escritura, que lo llevó por el desierto para traer a luz lo que había en su corazón. Ahora, no es que Dios no supiera lo que había en el corazón de ellos. Ellos debían descubrir lo que realmente había en sus corazones. Y Pablo en Primera de Corintios, capítulo 10 del versículo 1 al 13, habla acerca
se refiere acerca de las experiencias en el desierto como un ejemplo de advertencia para nosotros, los cristianos. Vamos a entrar ya entonces a la primer prueba en el desierto. La desilusión en Mara, en un sitio llamado Mara. Estaban a 3 días de camino, a 3 días de viaje, y ellos tienen expectativas de que ahí va a haber fuentes de agua, o por lo menos recursos para tomar agua, pero las aguas que había en Mara eran aguas amargas, tóxicas, no se podían tomar, no era agua potable. Y comienza lo que a mí me gusta llamar la quejabanza, porque está la alabanza, pero también está la quejabanza, es decir, la gente que siempre se queja. Pero que hay gente que siempre se queja por todo. Me hizo acordar a una señora mayor que decía, ay, qué sed que tengo, ay, qué sed que tengo, ay, qué sed que tengo. Y después de tomar agua, decía, ay, qué sed que tenía, ay, qué sed que tenía. Es decir, hay gente que tiene como una costumbre, como un deporte, es un deporte como si practicara un deporte, es la queja, permanentemente. Eh, no está muy lejos de nosotros. Es gente que está normalmente cerca de nosotros también. Bueno, entonces, es ahí donde comienza esta segunda murmuración, ¿no? Esta segunda prueba, que es la tercera, perdón, esta primera prueba, que es la segunda murmuración, Dios la soluciona milagrosamente. Dice, corten un árbol, corten árboles, pónganlos en esas aguas y se potabilizaron. Ocurrió un milagro maravilloso de parte de Dios, una vez más, para que ellos vieran que Dios estaba con ellos permanentemente. Y ahí aparece otra revelación del nombre, que el nombre siempre revela el carácter de Dios, recuerden ustedes, que es Jehová Rafa. Jehová es tu sanador, porque Jehová había sanado esas aguas amargas o tóxicas. Jehová Rafa, Jehová es tu sanador. Segunda prueba, tercer murmuración, el hambre y el maná. Llegan a la región de Elim ahora. ¿Es pecado tener hambre? No, no es pecado tener hambre, es una necesidad básica, fisiológica. Todos tenemos hambre. Lo que es pecado, en realidad, es quejarse o desconfiar de la provisión de Dios. 16:3 dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a comer a las ollas de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. O sea, esclavos, oprimidos, pero con comida. ¿Cómo es la mente muchas veces de un esclavo, no? Esto lo podría explicar muy bien alguna persona que no goza que es privada de su libertad, que está por muchos años, por mucho tiempo, presa en un calabozo, sin poder salir. Se va acondicionando a una situación y se resigna a esa situación. Este es el ejemplo de esta gente. Esclavo pero con comida. Es decir, n- sin poder gozar de lo más importante y lo más noble y lo más precioso que tiene el ser humano, que es la libertad. Bueno, y una gana de morirse bárbara tenía este pueblo, porque dice, ¿para qué nos trajiste acá a morir? A morir a toda esta multitud. Y acá, bueno, aparece un elemento que los va a acompañar durante 40 años, que es el maná.
el maná que desciende del cielo. Este maná que desciende, que es como una especie de hojaldre, donde ellos podían molerlo, hacer pan, va a aparecer por 40 años, lo va a acompañar en toda la peregrinación. Es el pan del cielo, el pan que descendió del cielo, así lo conocemos también por las escrituras. Y esto también arroja ciertas enseñanzas prácticas, porque el maná debía ser recogido, pero ellos debían confiar que todos los días ese maná iba a aparecer. Dios se lo iba a proveer. Todos los días, todos los días, el maná iba a estar presente para ellos. Entonces, no debían afanarse, como dijo Jesús, ¿se acuerdan en el sermón en el monte? No se afanen por la comida, por el vestido. Dios es poderoso para darles el sustento diario. Y esto es lo que ellos tenían que aprender. Pero no debían ser perezosos, debían ir a recogerlos. Es decir, Dios milagrosamente se lo podía dejar en sus carpas, en sus habitaciones. Pero no debían ser perezosos, sino que ir a recogerlo. Y tampoco debían ser avaros. Esa es otra enseñanza, porque ellos debían recoger para el día, solo para el día. Víspera del sábado, ración doble, porque el sábado se debía guardar, respetar, con lo cual ellos el viernes debían tomar ración doble. Pero el que tomaba de más, el que osaba tomar de más, se le echaba a perder, se le pudría, se le agusanaba. Y eso es lo que ocurrió en algunos casos. Esto enseñaba que Dios trata con nosotros en su provisión diaria un día a la vez, un día a la vez. Y que no debemos afanarnos ni preocuparnos por el mañana, por qué vamos a comer, como dijo Jesús, qué vamos a tener de vestido, porque Él es poderoso para sustentarnos cada día de nuestra vida. Y una enseñanza también a la obediencia. Debían estar sujetos a la obediencia. No debían olvidarse de recogerlo todas las mañanas, porque si no se quedaban sin sustento. Y por último, y lo más importante, es el simbolismo del maná, porque este maná es una figura profética, un símbolo profético de Cristo. Porque dice, recuerden, Juan 6 dice que Cristo es el pan verdadero. Dije, ese es el pan que vino del cielo, que tiene que ser recibido y comido por fe, no para saciar hambre físico, dijo Jesús, sino para saciar hambre espiritual. Y lo más importante y lo más significativo es que Cristo no sacia solamente por un determinado tiempo, no por 40 años, como ocurrió con el pueblo de Israel, sino para siempre y para dar vida eterna. Es sumamente importante este símbolo profético que nos habla del pan que vino del cielo, nuestro Señor Jesucristo. La tercera prueba con la cuarta murmuración, sed y la peña de Oreb, otra vez. Llegan a Refidim, un lugar llamado Refidim, y también esperan encontrar un manantial y se desilusionan. Es otra vez. ¿Es pecado tener sed? No, de ninguna manera. Es una necesidad básica. Pero ¿qué pasó? Esta es una prueba donde también surge otra queja. Dice, así que el pueblo tuvo sed, versículo 3 del 17. Así que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir a Egipto para matarnos de sed a nosotros? Otra vez con la cuestión de la muerte. Todo el tiempo para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo?
¿Era un problema para Dios el agua? No. Él abrió el mar rojo. Les acaba de potabilizar agua tóxica, envenenada. Las aguas amargas de Mara. ¿Era un problema para Dios sustentarlos de agua? No, para nada. Pero ellos no entendían la dimensión del poder de Dios en la provisión. Y bueno, Dios le dice que Moisés toque la roca, que la roca iba a abastecer agua para dar de beber a casi 3 millones de personas. Recuerden, más las bestias, los animales, que lo que emanaba de la roca, lo que fluía de la roca, no eran chorritos de agua, no eran pequeños hilos de agua, eran grandes, grandes cataratas de agua. Estoy exagerando un poco, pero era mucho flujo de agua para que bebiera todo el pueblo. Imagínense si caía gota por gota. Lo linchaban a Moisés. Con lo cual este milagro era un milagro de mucha, mucha agua que fluía de la roca. ¿Y qué nos dice la escritura acerca de esa roca? Bueno, que esa roca era Cristo, otra figura profética de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús en una ocasión, en aquel tan mentado día importante de la fiesta? Si alguno tiene sed, venga a mí, y el que crea en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Cristo es la roca o la peña de Oreb. Cristo es ahí, ahí mismo, es la peña, la roca, la peña de Oreb. Cuarta, cuarta prueba. Y quinta murmuración. Bueno, acá van a sufrir algo, van a experimentar algo que antes nunca habían experimentado. Y es una confrontación bélica, 17:8 de Éxodo, y van a sufrir un ataque artero, digo yo, por parte de Amalek. Y van a atacarlo por la retaguardia al pueblo. Y no hay peor cosa, peor cobardía que atacar al pueblo por la retaguardia, porque en la retaguardia normalmente vienen los viejitos, los enfermos, los que no se pueden movilizar mucho, esos siempre vienen por la retaguardia. Entonces Amalek ataca a Israel de ese modo tan, tan vil. ¿Quién era Amalek? ¿Se recuerdan quién era Amalek? Bueno, Amalek era pariente de Esaú, ¿se acuerdan? ¿Vieron cómo todos los enemigos de Israel son de alguna o de otra manera parientes? Bueno, es lo mismo que está ocurriendo hoy en Medio Oriente y que va a ocurrir siempre. Son parientes, de alguna u otra eh, razón, son parientes. Bueno, no dirige Moisés la batalla. ¿Quién dirige la batalla? Josué. Eh, Aunque él estaba preparado, recuerden que Moisés fue preparado en palabras y en obra. Él delegó en esta ocasión y él tomó un lugar más importante y más preponderante, que era la de interceder por el pueblo. ¿Recuerdan cómo ocurre este episodio? Moisés sube al collado, levanta los brazos y cuando él levanta los brazos, Israel prevalece. Cuando baja los brazos, prevalece Amalek. Entonces aparecen en escena dos personajes muy importantes para la vida de Israel y para Moisés también, que son Aarón y Hur para sostener los brazos. Esto tiene que ver con intercesión y tiene que ver también con quienes están siempre levantando los brazos de los líderes. Acá hay un mensaje muy interesante para el liderazgo. Porque el líder siempre necesita que alguien le levante los brazos cuando los brazos se cansan. Porque cuando los brazos de los líderes se bajan, cuando el líder no puede interceder por el pueblo, es muy probable que el enemigo ataque.
Siempre, siempre, siempre en la vida de liderazgo vamos a necesitar gente que nos levante los brazos. Eso va a ser posible que también nosotros crezcamos en fe, pero también que aprendamos a dejar que nos levante los brazos. Supongan que, vamos a hacer una suposición. Vamos a pensar que Moisés viene a ayudarlo y en vez de dejarse levantar los brazos, él sube un escalón más arriba. Y para los que quieren ayudarlo es imposible, porque no pueden levantar los brazos porque él está muy arriba, está muy encumbrado. ¿Entienden el mensaje? ¿Pueden entenderlo? Hay gente, hay líderes que se creen superiores y que creen que no necesitan la ayuda de sus pares o de sus consiervos. Entonces, es tan importante el que quiere ayudar como el que se deja ayudar en el ministerio y en el liderazgo. Bueno, prevaleció entonces el pueblo de Israel. Fin de esta murmuración, pero aparece otra revelación del carácter de Dios y del nombre de Dios con Jehová es mi estandarte. Es lo que se revela acá para recordar que siempre se lucha bajo la bandera del Señor y en el poder de sus fuerzas. Bueno, el pueblo está aprendiendo lecciones, o por lo menos está siendo sometido a aprender lecciones. Pero evidentemente no es buen aprendiz, no es buen alumno. Capítulo 18. Acá hay un pasaje muy interesante que también habla acerca del liderazgo y sobre todo cómo aprender a delegar, porque en el capítulo 18 Moisés se toma el trabajo de juzgar a todo el pueblo. Imagínense, todo el pueblo, millones de personas, 3 millones de personas. Literalmente desfallecía tratando de hacerlo, porque no le alcanzaba el tiempo, imagínense, la concentración, el esfuerzo y hasta que aparece Jetro, su suegro. 24, versículo 24 dice algo muy interesante y revelador. Oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban el pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés. Y ellos juzgaban todo asunto pequeño. La importancia de saber delegar. La importancia no solamente de saber delegar, sino que además de contar con personas idóneas para hacer el trabajo y a la obra del ministerio. Entonces, de alguna manera, no, de alguna manera no, en realidad, concretamente, este fue el modelo para el Consejo de los Ancianos de Israel y el Sanedrín, ¿sí? Esta fue una matriz, un modelo, donde a partir de este episodio surgen después los ancianos de Israel, tan respetados y tan importantes para toda la nación, absolutamente para toda la nación. Y lo importante de esto es que Jetro, el suegro de Moisés, era un sacerdote de Madián. Y no sabemos si él se convirtió al Señor o qué, pero aunque abrazara otra religión y tuviera otras creencias, fue un aporte significativo para el consejo de Moisés y, y lo que terminó haciendo Moisés después, que es delegar, delegar y no desfallecer queriendo hacer todo por su cuenta. Bueno, ahora Israel va a viajar a Sinaí. Capítulos de 19 al 40 hablan de todo este episodio que ocurre en Sinaí.
Sinaí es el monte de Dios, también se lo conoce como Horeb, y es ahí donde Moisés va a tener un encuentro con el Señor, con Dios, va a estar prácticamente cara a cara con Dios. Dios le va a revelar la ley, el pacto de la ley, y todo lo que tiene que ver con la vida religiosa, moral y civil para Israel. A los 6 días, a 6 semanas, quiere decir, llegaron a Sinaí a las 6 semanas, después del cruce del Mar Rojo. Así, cuando cruzaron el Mar Rojo, hasta Sinaí le llevó 6 semanas. Y ahí permaneció un año. Israel está un año al pie del monte y en ese mismo lugar, en el monte, al pie del monte, es donde Dios hace pacto con su pueblo y en realidad es ahí, en ese lugar, donde lo constituye como nación. ¿Por qué? Porque ellos van a estar bajo un pacto que hace Dios con su pueblo y lo van a tomar a Dios como rey. Y es lo que nosotros conocemos después como la teocracia, el gobierno de Dios. Pero bueno, entonces el propósito de la ley, que es capítulo 19 y 20, lo vamos a ver en la próxima clase. Espero que puedan estudiar lo suficiente para el parcial del próximo jueves y Dios permita que tengamos una clase tranquila, ya sin problemas de suministro de luz y permítame orar en este momento para culminar, digamos, esta parte que complementa la clase anterior. Señor, gracias por, eh, por mis hermanos que no son alumnos míos, sino que son tus alumnos. Gracias por el llamado que vos hiciste a ellos. Gracias por la dedicación que ellos ponen, por el esfuerzo de poder estudiar para poder servirte mejor, con excelencia, para que tu reino sea extendido y para que tu gloria, Señor, se manifieste en todo lugar donde ellos concurran. Bendecí sus vidas, sus ministerios, sus familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Nos vemos el jueves. Dios le bendiga mucho.